De un tiempo a esta parte, en Barcelona existen grandes ideas, grandes proyectos para configurar una ciudad del futuro. Esto es lo que se intenta reflejar en el reportaje. De todas maneras, Barcelona es una ciudad contemporánea del mundo occidental y tiene las contradicciones y los desequilibrios propios de estas ciudades. Esto solo se apunta en el reportaje, no se analiza en profundidad. Sería propio de otro reportaje de estas características. Insisto, en el reportaje se reflejan las ideas y los proyectos de futuro, sobre una base, la organización de los Juegos Olímpicos de 1992. La mayoría de ideas y de proyectos tienen que ver con esta idea. Algunas tienen relación directa, otras no tienen relación directa, pero todas se entrecruzan. Cuando hace 3 meses nos pusimos a trabajar sobre la idea de la ciudad de Barcelona, nos marcamos 2 premisas esenciales. La primera era vincular todos los personajes entrevistados y todos los temas a su entorno: el mar, la montaña, centros de diseño, etc. La otra era intentar darle un dinamismo y una agilidad al reportaje que creo que se ha conseguido. Barcelona, hasta ahora, tenía un escudo, una bandera. Ahora, además, tiene un símbolo, este símbolo. La B, esta B de Barcelona, junto con la frase Barcelona més que mai, Barcelona más que nunca, se ha utilizado desde el mes de julio pasado para todas aquellas comunicaciones del Ayuntamiento de Barcelona sobre proyectos, realidades, incluso fiestas. Los resultados, 8 meses después, nos señalan que el ciudadano de Barcelona no solo lo ha aceptado, sino que lo ha integrado como símbolo de la ciudad, y yo diría incluso que con una cierta avidez. Este es el protagonista, este es el mar, el protagonista de uno de nuestros proyectos más importantes. Del mar y de Barcelona dijo Verdaguer que Barcelona había perdido la corona, pero no el cetro, que Barcelona seguía siendo reina del mar. De hecho, lo que ocurrió fue que lo perdió, que nos alejamos del mar, que durante décadas, casi durante siglos, hemos estado viviendo de espaldas a él. Y sin embargo, ahora, modestamente, cada vez más, se va recuperando este acceso. Este verano pasado y el que vendrá, cientos de miles de ciudadanos se vienen a bañar aquí. Es mucho lo que queda todavía por hacer, lo vamos a ver. Es el mar el protagonista de uno de nuestros mejores proyectos. Para poder acceder al mar había que levantar la vía del tren. Hace 3 años llegamos a un primer acuerdo, el 14 de abril de 1983. Finalmente, este mes de febrero, todas las administraciones implicadas,
el Ayuntamiento, la Corporación Metropolitana, la Generalitat, el Ministerio de Transportes y Renfe, hemos firmado el acuerdo de obras, que significa invertir muchos millones para que las vías puedan desaparecer y reforzar evidentemente el trazado alternativo. De ese modo se habrá conseguido levantar el dogal que durante más de un siglo ha impedido que el ensanche de Barcelona llegara directamente al mar. Ahora se podrá ir andando desde la Sagrada Familia hasta la playa en un paseo tranquilo de 25 o 30 minutos. Lo mismo ocurrirá desde el Pueblo Nuevo, en definitiva desde toda la anchura de lo que es el ensanche de Levante de Barcelona. Se habrá conseguido el viejo sueño de unir ciudad y mar. No son solo los 2,5 kilómetros de playa de la Barcelona municipal lo que se gana. El plan de costas del área metropolitana abarca 30 kilómetros prácticamente desde Castelldefels, desde el puerto de las Botigues, hasta el Montgat, el morro que establece prácticamente la puerta del área metropolitana de Barcelona. En esos 30 kilómetros pasamos las playas de Castelldefels y de Gavà, pasamos toda la zona ecológica del Prat, con el Remolar, con la Murtra, con la propia zona del aeropuerto que se tiene que adecuar, con el río Llobregat, con el puerto y su posible ampliación, con la propia montaña de Montjuïc, el puerto viejo de Barcelona que se tiene que convertir en puerto para uso urbano, para uso deportivo, para uso amable. Las playas del Pueblo Nuevo que hemos visto, las que luego siguen en Sant Adrià, con el río Besós ya limpio a través de los colectores y la depuradora, y finalmente por las playas de Badalona que ya empiezan a ser utilizadas otra vez hasta Montgat, con todas las fábricas que se prevé que se irán. En definitiva, 30 kilómetros de una nueva área metropolitana, de una área de más de 3 millones de habitantes que necesita esta salida al mar y que va a obtener a través del plan de costas, el plan Cantallops, que le llamo yo, que viene a ser la realización de un viejo sueño de los años 30. Yo diría que es mejor, en buena medida es mejor. Es el futuro de nuestra área. Además del proyecto de recuperar la fachada marítima, Barcelona tiene el proyecto de urbanizar la Sierra de Collserola, que es la zona montañosa que queda en el centro de la gran área urbana que conforman Barcelona y el resto de municipios del área metropolitana. El interés es que en esta montaña exista un parque que está entre un parque natural y un parque urbano. El parque natural es sobre todo en la zona de gran valor ecológico que existe en esta montaña, que es importante proteger y adecuar, y la zona del parque urbano sería la zona que tiene más uso ciudadano ya en estos momentos, uso sobre todo de ocio y de pequeñas actividades deportivas, que lo que hay que hacer es canalizar a través de urbanizar las zonas cercanas a ermitas, cercanas a fuentes, donde ya las personas propiamente acostumbran a ir los días de fiesta para su recreo. Con la acción sobre la Sierra de Collserola se pretende aumentar la conciencia metropolitana, crear un nexo de unión entre los distintos municipios que conforman este área.
Ya el prestigioso arquitecto Rubió y Tudurí definió esta zona como el potencial Bois de Boulogne de Barcelona, perfilándose así como el pulmón urbano de más de 3 millones de habitantes. Entre el mar y la montaña, los dos grandes proyectos renovadores de la ciudad metropolitana, dos áreas se configuran en la Barcelona urbana: los ejes de Levante y de Poniente, la renovación del norte y el sur de la ciudad. Estos proyectos intentan redefinir de nuevo una ciudad que se estructuró con el Plan Cerdà, una ciudad que ha dejado de crecer y que necesita adecuarse para afrontar el futuro. No escapa de estos proyectos el barrio viejo de la ciudad, la Ciutat Vella, donde se concentra buena parte de la historia de Barcelona. La conservación de los barrios históricos es uno de los retos más importantes que se han planteado ciudades europeas como Berlín, Roma o París. Las grandes ciudades del mundo han experimentado importantes cambios coincidiendo con la celebración de grandes acontecimientos, y Barcelona no escapa a esta dinámica. Las exposiciones universales de 1888 y de 1929 catalizaron proyectos y aspiraciones colectivas que marcaron el futuro de la ciudad. Algo parecido ocurre actualmente con las aspiraciones de Barcelona para organizar los Juegos Olímpicos de 1992. Estos proyectos se entrecruzan constantemente con la realidad de una ciudad contemporánea llena de contradicciones, deficiencias y desequilibrios. Barcelona es una ciudad que ya no crece demográficamente, una ciudad que arrastra del pasado la degradación urbanística, la marginación de la periferia, la confrontación entre riqueza y pobreza, la masificación o la insuficiencia de servicios. Contradicciones y deficiencias que hoy se dan en cualquier ciudad del mundo industrializado, como se dan también en estas ciudades imágenes y situaciones típicas. Las Ramblas son la expresión gráfica más clara de esta Barcelona. Los paseos de la gente o los corros de los históricos rambleros que discuten acaloradamente sobre el Barça o hacen grandes análisis políticos son una constante. En esta ciudad existen realidades muy distintas. Se puede pasar de la zona más lujosa a la más deprimida en pocos minutos. La parte alta de la ciudad disfruta de unas condiciones de vida privilegiadas, con toda clase de servicios. Predominan las viviendas de más de 200 metros cuadrados y los edificios de bloques aislados o las casas de lujo con grandes espacios verdes. El contrapunto lo encontramos en barrios periféricos como el de La Pau o el Bon Pastor, donde predominan grandes bloques de hormigón, viviendas de espacios reducidos o casas individuales que se acercan más al barraquismo que a una vivienda propia de una ciudad moderna. Pero estos desequilibrios, estas contradicciones propias de grandes ciudades se intentan superar. La mejora de algunos servicios, la recuperación de espacios o el esfuerzo urbanístico que se realiza contribuyen a la recuperación de una conciencia ciudadana renovada. A la recuperación de esta conciencia ha contribuido notablemente la nueva política comunicacional del Ayuntamiento. Un lenguaje limpio, directo, innovador, que huye del clasicismo de los bandos municipales, explica las realizaciones, proyectos i voluntades de futuro. A Barcelona hi ha més de 30.000 drogadictes. Solament amb l'ajut i la comprensió de tots podran fer-li a la droga això. Algú em podria dir d'on venen els nens? Vostè sap on és el mercat de Bellcaire? On és la Petlela? Què puc fer aquesta tarda? Sap si els centres cívics fan algun ball?
Sapón actúa berridos parias. Muchos arquitectos y muchos urbanistas estamos plenamente convencidos que los sistemas de actuación en la ciudad, es decir, de control y de mejora de la calidad urbana y por tanto de la calidad de vida, no consiste en los grandes planes generales, básicamente cuantitativos y vistos a una enorme distancia, a veces inalcanzable, sino en la realización de cosas concretas, puntuales, que determinan una gran transformación en su entorno. Es decir, sería un urbanismo más bien estratégico, con aspectos concretos, para lograr a través de estos aspectos concretos una ósmosis en la configuración general de la ciudad. Por esto pensamos que una acción positiva es la que ha seguido el Ayuntamiento de Barcelona estos últimos años, haciendo una política de recomposición, reutilización y remonumentalización del espacio público. El espacio público que no son solamente las plazas, son las plazas, las calles, las grandes líneas de infraestructura, los parques, los jardines, etc. Es decir, este espacio que pertenece abiertamente a la comunidad y a partir del cual se produce esta transformación de su entorno. Cuando decimos que la reurbanización del espacio público es el mejor instrumento para la activación, para el control de la ciudad en sus aspectos físicos y sociales, hay que advertir que esta operación comporta dos problemas distintos y que incluso muchas veces son contradictorios. Un problema es que el espacio público, para que funcione como tal, tiene que ser un lugar donde se produzcan realmente las actividades del barrio, las actividades del ciudadano. Tiene que ser, por tanto, un espacio muy funcional, muy abierto a estas posibilidades flexibles de la actividad. Pero por otro lado, tiene que ser un espacio, diríamos, monumentalizado, es decir, un espacio que intente explicar monumentalmente y a través de la forma la uniformidad, la unidad de la estructura social que la envuelve. Es decir, tienen que ser espacios que tengan la tendencia a centralizar el ambiente urbano. Por tanto, por un lado, funcionalidad y por otro, representatividad, monumentalidad, arquitectura representativa. En la mayor parte de estos nuevos espacios urbanos realizados en Barcelona en los últimos años, se ha podido ya comprobar la directa relación entre la forma urbana y el contenido social. Por ejemplo, en el Parque de la España Industrial, el caso fue muy claro. Es un parque que se realizó gracias a la presión directa de los vecinos que exigieron la construcción de un parque donde había la previsión de una construcción más o menos especulativa. En la plaza donde ahora estamos, que es la Plaza Sóller, ha ocurrido algo parecido. Ha sido también un resultado de la coincidencia entre ayuntamiento y vecinos, pero sobre todo ha tenido después una función muy importante, que es la de acabar de aglutinar un barrio que en principio tenía escasa integridad y escasa imagen. Este era un espacio vacío, una especie de desierto en medio del suburbio, y hoy se ha convertido en un lugar que llega a aglutinar incluso los intereses más directamente apetecibles del grupo comunitario que vive en el barrio.
La recuperación y rehabilitación de espacios públicos mejoran la imagen externa de la ciudad. En este terreno, Barcelona es una ciudad punta, pero en el terreno de la rehabilitación y limpieza de fachadas y viviendas no se puede comparar con otras ciudades como, por ejemplo, Madrid. Existen algunas iniciativas interesantes, aunque escasas. El Ayuntamiento intenta impulsar estas iniciativas ya que pueden contribuir a la recuperación económica de la ciudad. El sector de la construcción, uno de los que padece más la crisis, podría beneficiarse de ella. En este sentido, la institución municipal estudia la creación de una empresa, Barcelona Rehabilitación, que iniciaría operaciones de este tipo. La empresa formaría parte de una operación más amplia, Iniciativas Económicas Sociedad Anónima, destinada a impulsar la recuperación económica de la ciudad. La recuperación de la ciudad antigua de Barcelona y de sus fachadas históricas es uno de los proyectos que está estudiando Iniciativas S.A. Iniciativas S.A. es una empresa constituida por el Ayuntamiento de Barcelona para la promoción de proyectos de interés para la ciudad. Estos proyectos los tiene que desarrollar la iniciativa privada con el apoyo de Iniciativas S.A. en la filosofía de que nosotros participamos minoritariamente en el proyecto y una vez desarrollado, al cabo de 4, 5 o 6 años, salimos del mismo. Nuestra función, por tanto, es de impulso de proyectos de la iniciativa privada de interés para la ciudad. En este edificio, el Ayuntamiento de Barcelona, a través de iniciativas, promueve la instalación de un hotel de gran lujo para la ciudad, recuperando este edificio procedente de la exposición de 1929 y que hasta hace poco era usada por Televisión Española como sus estudios en Barcelona. Podríamos hablar de muchos proyectos, como el de la torre de telecomunicaciones en el Tibidabo, una alta torre de unos 250 metros, que va a suponer un avance importante en la modernización de las telecomunicaciones de Barcelona. O podríamos hablar también del proyecto Europolis, dentro del programa Eureka, que tiende a la ordenación del tráfico urbano e interurbano. O podemos hablar del proyecto Barcelona Cable, que tiende a un sistema de teledistribución en la ciudad y a un desarrollo de las comunicaciones interactivas del futuro. El Consejo de Administración de esta sociedad anónima municipal cuenta con varios hombres de confianza del actual alcalde de Barcelona, todos relacionados con el mundo de la economía y de la empresa, lo que da al alcalde una notable influencia en una parte del sector público catalán. También la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona se ha apuntado a la tarea de promocionar la ciudad en vista a los Juegos Olímpicos. La Cámara cambiará su antiguo local en la Bolsa de Barcelona para trasladarse a un moderno edificio de oficinas de la principal avenida barcelonesa, la Diagonal. Al cambio de emplazamiento se unirá probablemente un aumento de su presencia en la vida de la ciudad. La Cámara de Comercio de Barcelona ha venido potenciando hasta ahora y vendrá potenciando desde luego en el futuro, junto a la apreciación de las nuevas tecnologías industriales, todo lo que es la renovación del comercio, lo que supone la nueva forma de vender, la exposición al público de los productos. En definitiva, lo que se intenta es convertir esta ciudad en un centro turístico y comercial importante, en donde sea muy ventajoso venir a pasar los ratos de ocio. Es una ciudad que puede ser un centro comercial mediterráneo en el futuro, y desde este punto de vista la Cámara de Comercio unirá la tradicional función que le corresponde en este aspecto a todos aquellos actos de potenciación, de modernidad y de puesta al día de todos sus departamentos para apoyar en definitiva esta idea, que es la que en el futuro servirá para elegir a las ciudades que tengan un protagonismo en el mundo que hemos iniciado. Otra institución que ya tiene una presencia consolidada en la vida de la ciudad es la Feria de Barcelona. 2 millones de visitantes, 27 salones y 12.000 expositores avalan esta afirmación. A pocos kilómetros de Barcelona, en la comarca del Vallès Occidental, la Corporación Metropolitana de Barcelona, entidad que agrupa a los municipios del cinturón industrial barcelonés, ha previsto la instalación de un parque tecnológico similar al mundialmente conocido como Silicon Valley americano. 2 empresas multinacionales ya han confirmado su presencia en el parque y otras muchas han presentado proyectos de investigación relacionados con la alta tecnología.
El Consorcio de la Zona Franca, entidad que promueve la atracción de empresas en el área de Barcelona, es el encargado de la promoción de este Silicon Vallès catalán. El Parque Tecnológico de Barcelona-Vallès se ubicará al lado de la Universidad Autónoma de Barcelona, muy cerca de la actual ubicación del Centro Nacional de Microelectrónica, sección Barcelona, del futuro Centro de Inteligencia Artificial dependiente del CSIC y del Laboratorio de Investigación y Ensayos de la Generalitat de Cataluña. Este proyecto constará, además de una oferta de suelo industrial donde instalarse grandes empresas destinadas a alta tecnología, también de un edificio incubadora de nuevos proyectos empresariales relacionados también con la buena tecnología y al mismo tiempo una oficina de intercambio de información tecnológica que estará al servicio de los nuevos proyectos empresariales. El Parque Tecnológico forma parte de un proyecto más global que considera toda el área del Vallès como de gran futuro para toda la industria relacionada con la buena tecnología. Así, el Centro de Asistencia de diseño asistido por ordenador que se instalará en la Mancomunidad Sabadell-Terrassa, la nueva ubicación de la Hispano Olivetti para la fabricación de sus microordenadores, la instalación de Hewlett Packard para la fabricación de plotters, el Centro de Investigación y Desarrollo de Siemens para diseño por ordenador, son algunos de los elementos más importantes que forman parte de este proyecto. Así Barcelona recupera su carácter de vanguardia en lo que hace referencia a los aspectos industriales. No solo vamos a tener una gran industria tradicional, sino al mismo tiempo una gran industria que estará a la altura de la revolución tecnológica en marcha. Barcelona, metrópolis mediterránea, es por naturaleza una ciudad abierta a la cultura. En el Renacimiento surgieron claros signos de renovación, pero su particular tradición artística se consolidó a finales del siglo XIX con el modernismo. Así, Barcelona entró en el siglo XX en pleno apogeo artístico. La ciudad atraía a los artistas y levantaba maravillas arquitectónicas. El arte nunca estaría tan considerado como entonces. Els Quatre Gats reunía una generación de pintores, entre ellos Picasso, que serían fundamentales para la historia de la estética contemporánea. En la actualidad aún es una ciudad llena de artistas, aunque el movimiento cultural sea más bien escaso y no desiste en su vocación de apertura y renovación. Quizás la muestra más clara de ello sea el protagonismo creciente que Barcelona está alcanzando en una joven actividad artística, el diseño. Como dice uno de nuestros grandes diseñadores y arquitectos, Òscar Tusquets, los profesionales del diseño en Barcelona siempre han estado acusados de un cierto amaneramiento, de un exceso de celo en el cuidado de los detalles y de los materiales. Esto es una cosa que nos hermana con ciudades como Milán o como Viena, que son capitales del diseño a nivel mundial. Esto no es nuevo, no viene ahora del boom del diseño, sino que ya desde el modernismo Barcelona tiene una gran tradición en estos temas. Incluso la presentación de la candidatura olímpica de Barcelona se presentó en una caja especial diseñada por André Ricard. A nivel internacional, Barcelona ocupa en estos momentos una situación como de impasse, muy esperanzadora. Existen las condiciones objetivas para que dentro de poco Barcelona sea una gran ciudad productora de diseño. De momento lo que hay es muchas ganas, muchas ilusiones, mucha gente joven. Sin embargo, podemos presumir ya de un tema que es el del interiorismo. Tenemos unos bares verdaderamente que han alcanzado unas cotas espectaculares, incluso a nivel internacional. En Barcelona resulta imposible no hablar de bares. De corta vida se extienden por toda la ciudad. Unos abren sus puertas mientras otros muchos deben cerrarlas. Ahora los bares de noche, como los de día, y las tiendas, exhiben las últimas tendencias del diseño, y casi todos son al mismo tiempo espacios para el arte que no tiene otras vías de exhibición. Los más jóvenes tienen la oportunidad de participar en el centre cívic de su barrio. Normalmente se han instalado en viejos edificios o torres reformadas con este fin, y algunos de ellos han lanzado la idea del escaparate de cultura juvenil. La actividad cultural de Barcelona sigue siendo pues importante, pero pocas veces logra salir de esos reducidos canales de exhibición. El antiguo centro de Barcelona, las Ramblas, la Plaza Real y las callejuelas de la Ciudad Vieja han atraído especialmente al visitante. Culturalmente fue un centro importante durante la transición de siglo. Allí habitaron Picasso, Orwell y Hemingway. Y precisamente en el núcleo más olvidado de la ciudad, la Plaza Real,
Han instalado sus viviendas Lindsay Kemp, Pavlovsky, Ocaña y algunos escritores latinoamericanos como García Márquez o Vargas Llosa. Y es también en la Ciudad Vieja donde se aglutinan muchos de los principales centros de interés cultural de la ciudad. El Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música Catalana, el Museu Picasso o el de Arte Moderna. Pero en cuestión de museos queda mucho por hacer. En el Palau Nacional de Montjuïc se prevé aglutinar los principales museos de Barcelona, y en el antiguo hospital Casa de la Caritat, también en el viejo corazón de Barcelona, se crearía un complejo museístico al estilo europeo con un nuevo museo para Cataluña, el Museo de Arte Contemporáneo, que de momento es tan solo eso, un proyecto. El proceso de reestructuración de viejos edificios de Barcelona nos lleva indudablemente a una fecha histórica, la Exposición Universal del 1929. Para acogerla, Barcelona construyó en pocos años muchos de sus grandes edificios. Son los llamados edificios de construcción efímera, la mayoría de los cuales quedaron olvidados y fueron degradándose progresivamente. Otros se habilitaron con el tiempo para ser museos o sede de actividad política. La edificación que se construyó para la Gran Exposición Internacional de 1929 constituye todavía hoy un patrimonio de edificios de grandes dimensiones en el actual área central de la ciudad de Barcelona. Es por este motivo que no puede sorprendernos que en estos momentos la ciudad tenga un interés en recuperar el significado de esta área, por otra parte concebida con una gran monumentalidad. En estos momentos, las edificaciones con posibilidades de convertirse en equipamientos culturales en torno a este gran área jardinada que es el Parque de Montjuïc, permiten la ampliación o la reconstrucción de, por ejemplo, el Museo de Arte de Cataluña, que ocupará el gran edificio de hasta 30.000 metros cuadrados del Palacio Nacional, o la construcción de un teatro, de un edificio para teatro experimental, la reutilización para un edificio de teatro experimental en el antiguo Palacio de Agricultura, o la reconstrucción del pabellón frente al cual nos encontramos, el famoso y prestigiado pabellón construido por Mies van der Rohe en 1929 para la representación alemana. El movimiento artístico plantea en Barcelona grandes contradicciones. Frente a una tradición artística que sobrevive, las instituciones parecen haber perdido la inquietud por apoyar este impulso creador. Frente a una ciudad que se pretende abierta y renovada, las estructuras artísticas apenas han cambiado. Cataluña vive del patrimonio del pasado y olvida lo que será el patrimonio del futuro. Sí. Ninguna institución ha presentado un programa sistemático de exposiciones, lo que puede ampliarse a todos los campos artísticos con más o menos suerte. Nuestra inversión en cultura sigue siendo la más baja de Europa. Paralelamente, las instituciones públicas invierten a menudo cantidades desorbitadas en alguna actuación aislada. Los barceloneses han conocido mayoritariamente el arte moderno y contemporáneo gracias a la inversión privada. Fuera de las galerías comerciales, hay 3 canales que trabajan en ello. La Obra Social de la Caixa, con un gran potencial económico, la Fundación Miró, principal centro de exposiciones barcelonés con 10 años de trabajo sistemático en pro del arte actual, y Metrònom, único espacio totalmente privado que lleva 5 años dando a conocer las cosas más nuevas. Metrònom es el único espacio privado que hoy en día existe en Barcelona, sin fines lucrativos. Es una fundación privada Tous de Pedro. Llevamos exactamente 5 años haciendo actividades artísticas. Hemos hecho unas 100 exposiciones de arte durante todo este tiempo. Hasta el momento hemos tenido solo pequeñas subvenciones de tipo estatal, de tipo aquí de la Generalitat de Cataluña, y absolutamente nada más. Creemos que las fundaciones privadas tienen una ventaja sobre las oficiales, y es que con menos dinero se puede hacer muchas más cosas. Barcelona, con su situación mediterránea y luminosa y muy cerca de Europa, es un sitio, una ciudad idónea para ser uno de los puntales del arte hoy en día mundial. La problemática de esta ciudad es que hay demasiadas instituciones públicas que hablan más de política que de cultura, y no tienen bien definido cada una el carácter que deberá emprender en el futuro para que esta ciudad verdaderamente se dedique al arte, que es una de las cosas que ha hecho toda su vida anteriormente.
Desde hace ya unos cuantos años, la oferta cultural barcelonesa durante el verano es absolutamente importante e interesante. Por un lado, hay tradiciones muy arraigadas como las verbenas, la Noche del Fuego de San Juan, que han mantenido e incluso incrementado su fuerza y su vitalidad. Fuerza y vitalidad que se expresan durante todo el verano a través de otras fiestas populares. Pero aparte de estas tradiciones, hay también iniciativas que han cuajado en estos últimos años. Una de ellas muy importante es el festival que tiene en este lugar uno de sus centros principales, el festival llamado del Grec, donde podemos ver a lo largo de todo el verano espectáculos del más diverso tipo: teatro, danza, música moderna, música clásica, etc. También en todos los barrios se celebran fiestas con una máxima participación y autoorganización popular, para culminar en septiembre con las fiestas de la Merced de toda la ciudad, donde durante 4 o 5 días, una semana, toda la ciudad está prácticamente en la calle. En este sentido, lo que supondrá la Olimpiada es un refuerzo de todo aquello que ya se viene haciendo en Barcelona, pero que durante 4 años tendrá, si cabe, una mayor fuerza, una mayor intensidad y una mayor oferta cultural en general. Seguramente la característica más destacada de la propuesta barcelonesa en lo que hace a actividades culturales es que estas tendrán lugar no solo durante la celebración de los Juegos Olímpicos, sino durante los 4 años que dura la Olimpiada. En este sentido, está previsto desarrollar unos festivales olímpicos de las artes durante cada verano entre 1989 y 1992, festivales olímpicos que supongan no solo la presencia en Barcelona de las figuras de las compañías más destacadas del momento, sino grandes exposiciones, grandes iniciativas de debate que configuren a Barcelona como un centro de primera línea internacional. En el estadio de Montjuïc se efectúa el acto inaugural de los Juegos con una brillante ceremonia en la que son presentados los atletas de los distintos países e izadas las banderas respectivas. Esta es la representación española. La vocación olímpica de Barcelona no es reciente. La ciudad presentó por primera vez su candidatura para ser sede de unos Juegos en el año 1920 y organizar así la Olimpiada de 1924. El impulso que se arrastraba de la Exposición Universal de 1888 fue determinante. Barcelona quería organizar grandes acontecimientos en una época de auge y apogeo. La Exposición Universal del 29 culminó estas aspiraciones, aunque fue París la ciudad designada para organizar las Olimpiadas de 1924. Los avances urbanísticos conseguidos con la Exposición Universal impulsaron la ciudad a presentar una segunda candidatura para organizar los Juegos de 1936. Las instalaciones de Montjuïc, construidas en 1929, eran la gran baza. La proclamación de la República y la inestabilidad política, el gran hándicap. Berlín fue la ciudad designada. Hitler era en aquellos momentos el canciller de Alemania. En 1972 fue el último intento para organizar unos Juegos, pero esta vez el sueño fue mucho más corto que los anteriores. El Comité Olímpico Español designó Madrid como ciudad candidata de España. Bueno, la candidatura de Barcelona, siempre lo he dicho, tiene que estar basada en una unidad. En fin, un deseo en general, sobre todo de la población de Barcelona, de Cataluña y de España. Y si hay esta unidad, yo creo que Barcelona puede organizar unos grandes Juegos Olímpicos. Tiene y tendrá instalaciones, tiene gente preparada para dirigir una organización de esta importancia, pero en fin, falta 1 año y medio para la decisión. Será el 17 de octubre del año 86 y serán los 90 miembros del CIO los que van a decidir. Yo lo que puedo asegurar es que Barcelona estará en una primera línea.
En la Oficina Olímpica, además de informar de la evolución de la candidatura de Barcelona, se trabaja intensamente en los preparativos y puesta a punto de la ciudad. La promoción nacional e internacional y las acciones para ampliar el apoyo social y político de la candidatura española son una constante de las personas que trabajan en el antiguo pabellón del INI, situado en la montaña de Montjuïc. Un tema importante para Barcelona en los próximos años va a ser la construcción de la Villa Olímpica preparada para los Juegos Olímpicos de 1992. Digo que va a ser muy importante para Barcelona porque no solo va a resolver los problemas de residencia de atletas, sino que va a enfocar un problema que es ya un problema histórico para la ciudad. Barcelona es una gran capital mediterránea que tiene cerrada su contacto con el Mediterráneo. Hay muchas barreras que nos aíslan del mar. Entonces lo que se va a hacer es construir un barrio marítimo dentro del cual se va a ubicar precisamente esta Villa Olímpica. Este barrio marítimo se va a colocar en un terreno formado por un triángulo, que se forma por un triángulo entre el Parque de la Ciudadela, la Avenida del Bogatell y 1,5 kilómetros, casi 2 kilómetros de playas. En este momento este barrio tiene unas características muy especiales. Es decir, está lleno de industrias bastante obsoletas y que están en periodo, algunas de ellas en periodo de desguace, y por otro lado es un barrio que está muy cortado por barreras muy fuertes, sobre todo por barreras ferroviarias. Hay muchos ferrocarriles que la aíslan de la ciudad y del mar. Lo primero que se va a hacer es suprimir estas vías férreas. Lo segundo que se va a hacer es hacer un proceso de asentamiento de estas playas para lograr que las playas sean estables definitivamente, y luego la construcción de todo este barrio, que va a empezar con un paseo marítimo junto a las playas de 30 metros de anchura, un paseo peatonal en la que se van a ubicar algunas instalaciones comerciales o turísticas como hoteles, como apoyos para los servicios de playa de la costa, un pequeño lugar de amarraderos de barcos, etc. Y luego una gran avenida con parque de unos 100 o 150 metros de anchura, y luego todo el barrio nuevo que va a tener unas características típicamente urbanas, es decir, coincidencia de funciones diversas, residencia, comerciales, oficinas, equipamientos colectivos, etc. Porque en realidad lo que hay que lograr es que la Villa Olímpica sea una villa modélica en cuanto a su funcionamiento, pero que una vez terminados los Juegos Olímpicos sea realmente un barrio nuevo, agradable de vivir, el barrio más moderno de Barcelona y sobre todo el barrio que inicie la apertura total, pública y colectiva al Mediterráneo. Barcelona se prepara intensamente para poder organizar los Juegos Olímpicos. 4 zonas de la ciudad concentrarán la mayoría de equipamientos deportivos: la Diagonal, el Valle de Hebrón, el Parc del Mar y la montaña de Montjuïc. En la Diagonal existen actualmente un buen número de instalaciones que solo necesitarán remodelaciones parciales. La zona del Valle de Hebrón se adecuará con nuevas instalaciones y la reutilización de las ya existentes. Pero no solo se construirán o remodelarán equipamientos deportivos. La ciudad se prepara en otros terrenos como el sanitario. Un ejemplo es el actual Hospital del Mar, que será destinado durante los Juegos a Hospital Olímpico. La montaña de Montjuïc será, sin duda alguna, el escenario central de los Juegos Olímpicos en el año 92, caso de que sean concedidos en octubre de este año a Barcelona. El largo proceso de urbanización iniciado a principios de siglo, con un importante final parcial en el año 29 con motivo de la Exposición Universal, será finalizado con las obras que están ya en curso de realización para los Juegos del 92. Concretamente, estas obras se centran en lo que hemos denominado Anillo Olímpico de Montjuïc, que es un conjunto de edificios e instalaciones y urbanización para albergar las principales competiciones de los Juegos y que se concretan en el edificio de la Universidad del Deporte, proyectado por el arquitecto Ricardo Bofill, en el Gran Palacio de Deportes, realizado por Arata Isozaki, y en el Estadio de Montjuïc, proyectado por Vittorio Rigotti y el equipo de Federico Correa. Las piscinas Picornell, ya existentes, serán simplemente remodeladas y adaptadas a su función. Completará estas edificaciones de gran importancia y envergadura la construcción de lo que resta de la montaña de Montjuïc y, por tanto, la construcción final de lo que llamamos Parque del Mediodía, que completará la urbanización de Montjuïc.
capital de Cataluña ofrece la magnificencia de sus galas urbanas a los 1.400 participantes en los Juegos, así como a 200 periodistas, fotógrafos y representantes de la prensa extranjera que darán cuenta a sus respectivos países del desarrollo de las competiciones. El presupuesto global del proyecto de los Juegos Olímpicos de 1992 de la ciudad de Barcelona es de 106.000 millones de pesetas. Este presupuesto se ha elaborado a partir de dos condiciones iniciales. Por una parte, que no cueste dinero al ciudadano, y por otra parte, que todos los proyectos y todas las realizaciones que se plantean en el dossier de nuestra candidatura sean necesarios y beneficiosos para la ciudad. El presupuesto es exclusivamente del comité organizador, es decir, no está incluido ni aquellos gastos de la iniciativa pública en obras de infraestructura necesarias, ni tampoco los derivados de la iniciativa privada que sean susceptibles de ser recuperados. El presupuesto se ha elaborado partiendo de dos criterios básicos: el ser realistas en los gastos, procurando no olvidar ninguno, y ser muy prudentes en cuanto a los ingresos. La iniciativa privada, las empresas, han contribuido ya de manera muy importante a la promoción de la candidatura de Barcelona. Se ha creado la Asociación Barcelona Olímpica en 1992, en el que 92 empresas han aportado casi 1.000 millones de pesetas para promocionar la candidatura de Barcelona. En el caso de que salga elegida Barcelona en el 17 de octubre de este año como sede para organizar los Juegos Olímpicos de 1992, también van a tener un papel muy importante el mundo económico. Va a aportar entre los derechos de televisión y los patrocinadores alrededor de se prevé, unos 70.000 millones de pesetas para la organización de los Juegos Olímpicos. Pero además va a representar un gran impulso tecnológico para las telecomunicaciones, la informática, para la construcción, para, en general, un impulso y un estímulo y una ilusión sin la cual los países no avanzan. La candidatura de Barcelona ha cuidado con gran esmero todos los temas relacionados con los medios de comunicación, especialmente el de la televisión, ya que es un elemento fundamental para la financiación de los Juegos. Existen iniciativas claves para afrontar este reto de futuro. La instalación de una red de cables de fibra óptica y la construcción de una torre de telecomunicaciones permitirán revolucionar el panorama de los medios audiovisuales en España. Nadie duda hoy que la radio y la televisión son básicas en el desarrollo de los Juegos Olímpicos. Los Ángeles en el 84, Moscú en el 80, los Juegos Olímpicos de Sarajevo y de Lake Placid de invierno también en el 84 y en el 80, no hubieran tenido la repercusión y el alcance que tuvieron sin esa cobertura masiva, yo diría, de la radio y la televisión. Y el CIO es consciente absolutamente de ello, no solamente por los aspectos económicos que son fundamentales. Hoy día la radio y la televisión ayudan a financiar de forma muy importante el desarrollo de los Juegos Olímpicos, sino también por la difusión que de los ideales y del movimiento olímpico el CIO espera de la cobertura radio-televisiva. El CIO es consciente de esta importancia de la radio y la televisión y por tanto insiste en sus cuadernos de cargos para elaborar los proyectos de las candidaturas en la radio y la televisión y en toda la infraestructura de telecomunicaciones que acompaña a esos proyectos. Yo he tenido la suerte de conocer algunos de estos proyectos y sí me cabe el gusto de decir que el proyecto de Barcelona es muy completo, que además pretende aunar el esfuerzo de todos y que con miras al 92 incluye en ese proyecto a todas las fuerzas que pueden colaborar en el mismo. Compañía de Televisión, Compañía Telefónica Nacional de España, Dirección General de Telecomunicaciones, televisión pública y privada si la hubiera en ese momento. Los requisitos mínimos que presenta Barcelona son muy explícitos. Han sorprendido a competidores, técnicos y especialistas. En el dossier de candidatura se aborda desde el sistema de telecomunicaciones de la organización a la situación de las cámaras en una hipotética retransmisión. Barcelona hace una propuesta muy completa sobre la base de los medios existentes actualmente, pero fácil de adecuar a las necesidades de 1992.
una de las grandes bazas de la candidatura de Barcelona, sino también en toda España. Se puede afirmar que el olimpismo autobuses, coches, tiendas o servicios. Se refleja especialmente en la campaña de captación de voluntarios, que tiene una especial incidencia entre la gente más joven. En Los Ángeles en 1984, que fue de 28.000 personas. En este sentido, se está haciendo un esfuerzo considerable con la población escolar. Nuestra intención era explicaros qué es ser voluntario olímpico. Nosotros estamos haciendo esta campaña porque hay dos objetivos importantes para la candidatura de Barcelona. El primero, popularizar la candidatura, que la mayor parte de gente, como vosotros, pueda conocer de cerca nuestro proyecto y conocer la importancia que tiene a nivel internacional que gente como vosotros se apunte como voluntario olímpico. La gente de otros países, los otros ciudadanos, gente de la familia olímpica, valorará de una forma muy importante el que Barcelona cuente con un cuerpo de voluntarios muy numeroso. Esto es muy importante, pero tan importante como esto es saber cómo os podéis hacer voluntarios olímpicos. Encontraréis este folleto en cualquiera de vuestros municipios, de vuestros clubs cercanos a vuestro lugar, dijéramos, donde vivís, y también, por otro lado, si lo deseáis, podéis inscribiros vía telefónica. La respuesta que la sociedad española ha tenido con respecto a la candidatura ha sido una respuesta generosa y entusiasta. Valga como ejemplo el concurso de mascotas que el área de promoción de la Oficina Olímpica puso en marcha y que ha dado como resultado que 28.000 niños de toda España nos enviaran sus dibujos, sus propuestas de lo que tiene que ser la mascota de los Juegos Olímpicos. Pero no solamente ahí, en este terreno, hay que hacer incidencia. Otras iniciativas espontáneas por parte de ciudadanos que han querido, con su aporte personal, manifestar ese grado de entusiasmo, de apoyo a un objetivo de todos, que es la candidatura de Barcelona. Por ejemplo, ciudadanos que nos han enviado su propuesta de himno, o bien un grupo de jóvenes de un pueblo perdido de la provincia de Huesca, de Estopañá del Castell, que hicieron una recolecta de 5.000 pesetas y nos las enviaron para financiar los Juegos, o bien la extraordinaria acogida y respuesta que está teniendo el autobús olímpico, auténtica embajada de la candidatura, que está recorriendo las 17 capitales de las comunidades autónomas y por el que hasta ahora han pasado más de 183.000 personas que nos manifiestan su apoyo y su total entusiasmo. Es impresionante porque en torno a la candidatura de Barcelona se ha concitado una unanimidad política e institucional que no quiero decir que no haya tenido precedentes en este país, pero que sin duda es absolutamente, como he dicho, impresionante. Nos impresiona a nosotros e impresiona a los miembros del Comité Olímpico Internacional que nos visitan. Desde Su Majestad el Rey y el Parlamento del Estado, que aprobó por aclamación el apoyo a la candidatura, los parlamentos de las comunidades autónomas, los presidentes de comunidades autónomas, los partidos de la oposición o del gobierno, allá donde cada uno le corresponda estar, han manifestado este excepcional apoyo en torno a la candidatura, que yo estoy convencido que muy pocas ciudades, o casi yo diría ninguna, pueden exhibir. Este es, sin ninguna duda, desde mi punto de vista, uno de los puntos más fuertes de la candidatura de Barcelona. Estoy convencido que muy pocas ciudades, o casi ninguna, pueden exhibir esta carta de presentación tan absolutamente importante para los miembros del Comité Olímpico Internacional. Barcelona, la primera de las ciudades españolas en el cultivo de los deportes, ha sabido hacer honor a su capacidad organizadora, preparando el más espléndido y eficiente escenario a estos segundos Juegos Mediterráneos. Barcelona tiene un caudal de energías acumulado importante, que los proyectos que hemos visto yo creo que han permitido comprobar, y que ese caudal de energías se están organizando de una forma idónea, yo diría, en torno al proyecto olímpico. El proyecto olímpico es un movilizador pacífico, es una fiesta fraternal de 15 días, con 3.000 millones de telespectadores, con una atención de todo el mundo volcada sobre nuestra ciudad y sobre nuestro país. En definitiva, es la ocasión ideal
para que una ciudad como la nuestra se pueda proyectar en el tiempo y en el espacio, o sea, de cara al futuro y de cara al resto del mundo. Es posible que nos den los juegos, nosotros confiamos, creemos que tenemos muchas posibilidades, pero es posible que no nos los den. En este sentido, nosotros vamos a tratar de que hasta el 17 de octubre se produzcan el máximo de proyectos, se inicien el máximo de proyectos, porque esta será la mejor garantía de que estos proyectos, en definitiva, se realizarán de todos modos. Para Barcelona se trata, como ha ocurrido en el año 88 del siglo pasado, o en el año 29 de este, en definitiva, de, repito, movilizar todas las energías que ha ido 30, 40, 50 años, ponerlas a disposición de lo que es la voluntad de proyectarse, ponerlas a disposición de una voluntad de futuro. ¿Qué desean para la Barcelona del futuro? Queremos más zonas verdes. Queremos una ciudad con más deporte. Queremos una ciudad más abierta. Queremos una Barcelona más divertida. Home. Voldria que la meva ciutat es convertís en el centre artístic més important del món. Queremos construir la Barcelona del año 2000.